Muy buenos días. Preguntas para pensar. Es el título que le hemos dado al capítulo 12 esta semana. Y si no habéis escuchado el mensaje que prediqué el domingo, os sugiero que lo hagáis, porque creo que hay un desafío y forma de expresar la enseñanza que pueden ser de bendición y que añaden también a la meditación que estamos teniendo a lo largo de esta semana. La pregunta que nos da que pensar hoy se la hacen al Señor Jesús. Y es una pregunta que ha marcado nuestras vidas, porque el creyente es desafiado día tras día a vivir en la respuesta que el Señor da a esta pregunta. Leemos desde el versículo 28. Uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que Jesús les había respondido bien, se acercó y les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, es verdad lo que has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Los intérpretes de la ley habían enumerado 613 preceptos, 248 positivos, tantos como tiene el cuerpo humano, según ellos decían, y 365 negativos. Aquí se nos han alterado las cifras en el devocional, así que lo tenéis que corregir. 365 negativos, tanto como los días del año. David los redujo a 11 en el Salmo 15. Si queréis mirarlo por un momento allí: el que anda en integridad y hace justicia morará en tu monte santo. El que habla verdad, que no calumnia, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche, que a cuyos ojos el indigno es menospreciado, honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que jura aun cuando salga perjudicado, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Del que hace estas cosas no caerá jamás. Luego Isaías los reduce a 6, capítulo 33 y el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no contemplar el mal, éste habitará en las alturas. Luego Miqueas, capítulo 6, lo reduce a 3, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y finalmente, Habacuc, capítulo 2, dice: mas el justo por la fe vivirá. Versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Los fariseos habían estado debatiendo por mucho tiempo cuál de estos mandamientos era el más importante, o tal vez cuál era el primero de todos, refiriéndose no a la prioridad de orden, sino al peso, a la dignidad, a la importancia que este mandamiento podría tener. Porque no es que haya mandamientos pequeños y grandes, pero es cierto que hay algunos más importantes que otros. Y el escriba quería saber cuál era el mandamiento más importante en esa gran masa.
Recordemos cómo el Señor en algún momento les dijo que ellos colaban el mosquito pero se tragaban el camello, porque al final estaban diezmando el eneldo, la menta, que eran cosechas insignificantes, y sin embargo estaban dejando de amar al prójimo y de atender a la viuda a cuya casa estaban devorando. Ahora, el escriba de entonces vivía en un entorno de ofrendas y sacrificios. Su vida estaba basada en una religión que se apoyaba en cumplir estas cosas. Recitaban la declaración de fe de Deuteronomio 6:4 por la mañana y por la tarde, así que la conocían perfectamente bien. Ahora, Jesús añadió Levítico 19:18, porque si amamos a Dios, lo mostraremos amando a nuestro prójimo. Y uno de los escribas captó el mensaje claramente y con intrepidez expresó su acuerdo con la respuesta de Jesús. Los otros que estaban allí no comprendieron la importancia de obedecer de corazón. ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva superficial del significado real de la ley. Así que Jesús aquí da una respuesta contundente que enseña que todo el deber del hombre, toda la ley moral y espiritual se puede resumir en una sola palabra, y es la palabra amor. Ahora, este amor, en primer lugar, ha de ser hacia Dios. Y en este sentido, Marcos nos dice que Jesús comenzó el resumen de la ley citando Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el original hebreo, la primera palabra de esta cita es Shema, que significa oye. Y en español la forma hebrea a menudo se translitera por Shema, y toda la cita se le llama generalmente la Shema. Hoy día la antigua costumbre de comenzar el servicio de la sinagoga con la recitación de la Shema aún se practica. Y lo mismo se puede decir de las filacterias judías. Estas cajitas con cintas que se cuelgan de la cabeza y de los brazos contienen la Shema en su forma más amplia, Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. Finalmente debemos mencionar el mezuzá, es un pedazo de pergamino inscrito que se coloca en un estuche de metal o madera y que se fija en la parte superior del dintel derecho de las casas judías. Si has visto una película o una serie judía, notarás que al entrar en la casa se besa la mano y toca ese tubito y vuelve a besar. Es una expresión de honra, de temor, de reconocimiento. ¿Por qué? Porque ese tubito contiene dentro la Shema en su forma más extensa. Se escribe en 22 líneas de acuerdo a unas reglas que ellos tienen establecidas. Ahora se entiende de inmediato que la Shema es y era la base misma del monoteísmo. No solo eso, sino que subraya el hecho de que este uno y único Dios quiere que se le ame. Y esto armoniza con el hecho de que Él mismo es un Dios de amor. Esta es una verdad que se enseña no solo en el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 8:32, sino también en forma directa o implícita en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio 33:27, Salmo 27:10, el Salmo 103, versículos 8 al 14, el Salmo 145, Oseas 11:8. Podríamos seguir enumerando un montón de citas. Corazón, alma, mente y fuerza deben cooperar en amar a Dios. El corazón representa el centro mismo de la existencia del hombre, la fuente principal de sus pensamientos, palabras y hechos. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El alma,
la palabra usada en el original tiene una variedad de significados, pero aquí probablemente se refiere al asiento de la actividad emocional del hombre. La mente no es solo el asiento y centro de la vida puramente intelectual, sino también de las disposiciones, los pensamientos, las actitudes que tomamos. En el hebreo original y también en la Septuaginta, esa versión que se realizó al griego, en Deuteronomio 6:5 lo que se lee es corazón, alma y poder. Marcos 12:30 dice corazón, alma, mente y fuerza. Y no se pretende hacer diferencia. No debemos comenzar a exagerar el análisis. Lo que todos estos pasajes significan es que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades con que Dios le ha dotado. Además, el hombre debe usar todos estos poderes al máximo. Notemos la repetición por cuadruplicado. Todo, 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 todo. El punto principal es que el sincero amor de Dios no se debe corresponder a medias. Cuando Dios ama, ama al mundo. Cuando da a su Hijo y en consecuencia se da a sí mismo. Dios lo entregó, dice Romanos 8:32, no lo escatimó. Es imposible hallar un amor más grande, más maravilloso y entregado que el amor de Dios hacia nosotros. Por supuesto, la respuesta a tal amor no debe ser menor que la que se expresa, por ejemplo, en Romanos capítulo 11 y el versículo 33 al 36. Donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le sea recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así podríamos mirar 1 Corintios 6:20, 10:31, Efesios 5:1, Colosenses 3:12 al 17, donde se nos habla de vestirnos de ese amor. Y este amor no solo debe estar dirigido a Dios, sino también al ser humano. Por eso, allí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, vestidos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que la afirmación que aquel escriba hizo en los versículos 32 y 33 era una evidencia de que estaba comenzando a comprender que la vida y la religión no eran rituales, ceremonias, reglas y reglamentos. Vivir es amar. Amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. La ley del amor es tan grande que asegura la salvación a quienes la entienden. Por eso Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estaba cerca, pero aún no estaba dentro. ¿Cuántos están muy cerca, pero aún no llegan nunca a entrar? Quienes hacen buen uso de la luz que tienen y caminan tan lejos como esa luz les alumbra, es de esperar que por la gracia de Dios serán conducidos más cerca de la verdad completa, al reino de la gracia y de la gloria. ¿Estás ya en él? Mi oración escrita:
Amado Padre, cada día podemos buscar tu rostro y recordar que tú eres el único Dios de amor, digno de todo nuestro amor y adoración. Que esto no sea solo una rutina, ni algo externo enrollado en una cajita, sino una relación de amor transparente y sincero que disfrutamos cada día contigo. En tu nombre, amén. Os espero mañana viernes para despedir esta semana de preguntas para pensar. Mientras tanto, manteneos bendecibles.